Buenos días, vamos a comenzar la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Estamos viendo la primera carta de Pedro, y Pedro le escribe a un grupo de hermanos que ha tenido que huir por la persecución, ha tenido que huir por lo que están viviendo en Roma. O sea, ellos directamente han huido de Roma y están en la dispersión, están dispersos, han sido extranjeros, peregrinos, han tenido que dejar sus hogares para evitar las torturas, la muerte, han tenido que dejar todo, y Pedro les escribe a este grupo de hermanos para animarlos, para alentarlos. De parte de Dios, lo que Pedro les va a decir es cómo tienen que vivir en este contexto de persecución, de hostilidad, de marginación, de desprecio, de desaliento también, cómo deben vivir en este contexto. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2, lo voy a leer desde el 1, pero nos vamos a centrar en el 11 y en el 12 del capítulo 2. Dice el 1: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que cree en Él no será avergonzado. Versículo 7. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y a partir de acá va a continuar estableciendo la ética, algo que habíamos visto en el capítulo 1, la ética cristiana, cómo debemos comportarnos, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y la base de la ética es la salvación que hemos recibido y la identificación que se desprende de esa salvación. Y vamos a leer el 11 y el 12, pero a lo largo de todo este capítulo y del que sigue, va a seguir hablando de lo mismo una y otra vez, en diferentes aspectos, ¿no? Pero va a ser la misma idea. Dice el 11 y el 12: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Fíjense qué sencillo que es diagramar este pasaje. Hay una identidad, una exhortación y un propósito. Identidad: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. La exhortación: que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma y mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Pero ¿cuál es el propósito de esta identidad y de esta exhortación? A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces tenemos una vez más la identidad de los hermanos del pasado y que también es nuestra identidad. Y tenemos una exhortación que fue para ellos, pero también sirve para nosotros, y tenemos el propósito de esa exhortación que se desprende de la identidad. Recordemos que exhortación para nosotros muchas veces es reto, pero en términos bíblicos exhortación también es aliento. Es desafío, puede ser como una amonestación, pero también puede ser aliento, ánimo. Anímate a hacer esto. Hacé esto. Nosotros, por costumbre, por tradición, siempre que pensamos en exhortación, pensamos en sentido de reto, de amonestación. Pero también es un aliento. Miren esto, vayan hacia esto, busquen esto y no busquen esto otro. Y estos versículos son representativos de lo que va a continuar en la carta. En la carta va a seguir la relación de los cristianos con el mundo que los rodea. En este caso los vecinos, pero luego va a hablar del gobierno, de los amos o empleadores, de los esposos, de las esposas y de la familia de Dios también. Entonces vamos a comenzar a desglosar esto, lo que hoy vimos, 11 y 12. La identidad.
Amados, extranjeros y peregrinos. Por un lado les recuerda lo que ya les ha dicho al principio de la carta. Son hijos de Dios, son parte de la familia de Dios, son posesión de Dios, son amados por Dios. Pero también les recuerda su identidad social en ese momento. Son extranjeros y peregrinos, su condición social. Son gente sin residencia, sin ciudadanía, sin derechos plenos. Legalmente, entre un ciudadano normal y un esclavo, marginados, desprotegidos, rechazados, menospreciados, perseguidos. Ellos siguen siendo eso. Dios los ama, pero el mundo los ha hecho extranjeros y peregrinos. Nosotros luego vamos a sacar una metáfora de esto, pero en el caso de ellos son la fuente de la metáfora. Son una de las tantas fuentes de esta metáfora de que todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero ellos, de una manera social, civil, eran extranjeros y peregrinos. Y teniendo el contexto, sabemos que esta condición social, teniendo en cuenta el contexto, sabemos que esta condición social de ellos era causa, era consecuencia de su vida espiritual. Fíjense que su condición social es una consecuencia lógica de su vida espiritual. Nosotros tenemos muchas consecuencias de nuestra vida espiritual a nivel social, muy pocas, pero sí las tenemos también. Pero fíjense que estos hermanos son todo esto: perseguidos, extranjeros, peregrinos, rechazados, marginados, desprotegidos, menospreciados, despojados de derechos. ¿Por qué? Por su vida espiritual, meramente por su vida espiritual. Su vida espiritual los llevó a tener esta condición social. Y esto es casi una constante en la historia del mundo con respecto al cristianismo. Nosotros quizá hemos puesto expectativas muy altas en este mundo, entonces ahora nos asustamos mucho, pero hemos estado peor que ahora a nivel humanidad y cristianismo. Y hemos estado mejor también, y no sabemos qué va a pasar. Pero esto nos lleva a recordar que no tenemos que tener expectativas tan altas en este mundo, porque la constante ha sido que el cristiano sea rechazado por su vida espiritual, sea rechazado por la sociedad que lo rodea. Y es la identificación que tienen ellos, y a pesar de estar en un estrato socioeconómico desfavorecido, Dios a través de Pedro les anima a ser gente de conducta ejemplar. Fíjense que no le dice, bueno, ya va a venir el Señor en su gloria y aprovechen para vengarse. Ya va a venir el Señor en su gloria y cuando el Señor venga, no sabe cómo se van a agarrar desde Nerón para abajo todos. Van a tener miedo de ustedes. No, les dice, a pesar de lo que son, a pesar de lo que el mundo hace con ustedes, ustedes tienen que tener una conducta ejemplar. Y ellos debían vivir de tal manera que si alguien los acusaba de algo incorrecto, la acusación tenía que ser obviamente falsa. No debían dar motivos reales para acusaciones reales. Debían de tener una conducta que llamara la atención por sí misma. Mira qué ciudadano ejemplar. A pesar de que la ciudadanía que lo rodea lo desprotege, le quita derechos, esta persona es ejemplar. Es ejemplar. Lleva una conducta irreprochable. Y ahí viene la exhortación. Hay un mandamiento negativo y uno positivo. Hay que privarse de algo y hay que hacer algo. La exhortación, dice el final del 11 y el principio del 12, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma y que mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Fíjense, hay que privarse de algo, ¿de qué? De las pasiones carnales. ¿Por qué? Porque combaten contra el alma. Pero hay que hacer algo, hay que mantener una conducta irreprochable. Algo muy difícil es mantener. Todos podemos parecer maduros, todos podemos tener destellos de madurez. Pero ser maduro es otra cosa. Tener y mantener una conducta irreprochable es otra cosa. Nosotros no llegamos a dimensionar muchas veces qué sucede con esto de mantener. Creemos que podemos compensar. Bueno, soy flojo en esto, pero en esto soy bueno. En esto me comporto medio flojo de papeles, pero en esto la verdad que lo hago bastante bien. Y esa no es la idea de ir compensando parte de nuestra conducta o áreas de nuestra vida, sino mantener una conducta irreprochable. Mantenerse lo difícil. Cualquiera puede ser algo muy grosso un ratito. Cualquiera de nosotros ha clavado un gol al ángulo sin querer.
Pero yo soy pésimo jugando al fútbol. Pero si vos me midieras solo por ese gol olímpico que hice desde un córner, decís, oh, qué jugadorazo. Pero yo no me puedo mantener como buen jugador de fútbol porque no soy buen jugador de fútbol. Soy ni siquiera jugador de fútbol. Soy pésimo en ese deporte. Pero en la vida cristiana pasa lo mismo. A veces hacemos cosas lindas, hacemos cosas buenas, pero esa no es la historia a la que tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a mantener una conducta irreprochable. A ser gente, no que tiene, sino que es gente de conducta irreprochable. Y acá está el desafío. ¿Cómo hacemos para mantener esta conducta irreprochable? Nosotros podemos tenerla el domingo en la mañana y es fácil. Lunes a la noche, viernes a la noche, los grupos de estudio, las células. Pero mantenerme en esa conducta irreprochable. Que el peor de los paganos, cuando me vea haciendo negocio con él, diga, qué correcta que es esta persona. Que el peor contacto que tengamos en la sociedad diga, che, qué correcta es esta persona. Y que cuando nos acusen de algo incorrecto, el mismo pagano diga, no, no puede ser si esta persona siempre se comporta de esta manera. Tenemos que mantener una conducta irreprochable y privarnos de las pasiones de la carne porque combaten contra el alma. La costumbre cuando pensamos en pasiones carnales siempre es sexo. Decimos, pasiones carnales, sexo. Siempre pensamos en eso. Pero la Biblia nos enseña que la carnalidad va mucho más allá de la genitalidad. Y hay muchas pasiones carnales que van mucho más allá de la sexualidad. Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina, lo va a decir Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 3, pero también tenemos esta naturaleza humana que por el momento está caída. Nuestra naturaleza humana está caída. Y hay una guerra entre las dos naturalezas, hay una guerra de pasiones también, hay una guerra de naturalezas. Y vamos a leer algunos pasajes que hablan de esta guerra. Vamos a leer, así como estamos leyendo en mano de Pedro, vamos a leer de parte de Pablo cosas con respecto a esta guerra. Vamos a Romanos 8, 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Fíjense lo que dice Dios a través de Pablo. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense que está diciendo algo muy claro. La mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. ¿Qué puede ser parte de la carne? La codicia forma parte de la carne. Los chismes forman parte de la carne. Comer o tomar demasiado en exceso forma parte de la carne. No es solo sexualidad. Nosotros pensamos en esos términos siempre, pero cualquier cosa que tenga que ver con la vida terrenal y que tenga que ver con la naturaleza caída forma parte de la carne. ¿Qué dice? El que tiene la mente en esto es una mente enemiga de Dios. No está diciendo es neutral, Dios está mirando para otro lado. No podríamos tener en cuenta la canción que dice, no me juzgas por mis fracasos, porque sí vas a ser juzgado por esas cosas. Sí vas a ser juzgado. Entonces, tenés que saber que tu carne, cuando vos le das rienda suelta y tenés tu mente en esas cosas, está siendo una mentalidad enemiga de Dios. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Bueno, hay un catálogo tradicional de esto. Vamos a Gálatas 5, 16 al 25, en donde podemos ver un catálogo de el fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Ahí podemos ver muy bien eso, Gálatas 5, 16 al 25. Y mientras lo leemos, revisemos nuestras vidas y veamos qué es lo que más vemos en nuestras vidas. Dice Dios a través de Pablo, en Gálatas 5, 16 al 25, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. A mí me gusta mucho esta traducción porque lo traduce de esta manera. Fíjense que hace una relación entre las dos cosas. Dice, anden por el Espíritu y no van a cumplir el deseo de la carne.
Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo hago para no cumplir el deseo de la carne? ¿Me golpeo? ¿Qué hago? ¿Me golpeo mi cuerpo? ¿Me agarro con un látigo así, me lacero la espalda? ¿Qué hago? Dice, anden por el Espíritu y van a estar ocupados en eso y no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuál es la solución para no satisfacer los deseos de la carne? Satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Gálatas 5:17 hasta el 25 ahora. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, o sea, peleas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y por si alguno no tiene algo en su cartoncito de esto, y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjense que dice de nuevo, son una cosa contraria una a la otra. Y pensemos siempre de que esto no es sexualidad simplemente, esto es muy amplio. Las cosas de la carne, las cosas que están ligadas a nuestra naturaleza caída. ¿Cuántas cosas podemos meter ahí? No es solo el pecado sexual. La ansiedad no es un fruto de la carne. La codicia no es un fruto de la carne. El chisme no es un fruto de la carne. La glotonería, la borrachera no son fruto de la carne. Son pasiones que están ligadas a nuestra naturaleza caída. ¿Cuántas veces leemos esto y pensamos que es para los otros, para los inmorales sexuales, para los fornicarios y los adúlteros? Pero fíjense la lista que tenemos acá. El celo es de la carne, una obra de la carne. Ser celoso de manera indebida, o sea, ser celoso creyendo que uno es dueño de alguien, está mal. La sensualidad, enemistades, pleitos, enojos, disensiones, envidia y cosas semejantes. Leí los que nosotros por ahí los vemos como más chiquititos, pero no son chiquititos, son groseros. Y son cosas que batallan contra la vida del Espíritu. Y la clave está en el 16. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, ¿cómo hago para batallar esta batalla, para pelearla, para lucharla? Anden por el Espíritu y no van a cumplir los deseos de la carne. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Andar persiguiendo todas las obras de mi carne? No, andar persiguiendo los deseos de Dios para mi vida, para no tener tiempo ni corazón para las otras cosas. Esa es la clave y muchos fracasan acá. Porque tratan de ser cazadores de las obras de la carne, que no está mal, pero no andan por el Espíritu. No es que están andando por el Espíritu, simplemente se convierten en perseguidores de sus obras de la carne, pero no persiguen lo que Dios quiere. No buscan lo que Dios quiere. Vamos a un pasaje más en Filipenses 3, 17 al 19. También habla de gente que vive según lo que le pinta. Hacen lo que quieren, no lo que deben. Filipenses 3, 17 al 19. Dice Pablo, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. El 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense, le larga la descripción, la identificación en realidad. Le dice, este grupo de personas, este tipo de conducta, es de personas que son enemigos de Cristo. Bueno, ¿cómo son esas personas? Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Cómo es un enemigo de la cruz de Cristo? Piensa solo en las cosas terrenales. Hacen lo que quieren, no lo que deben. Su corazón es su propio Dios. Y esto los constituye enemigos de la cruz de Cristo.
Se jactan de lo que debería avergonzarlos. Sexo indebido. O no, que conocemos gente que dice, oh, no sabes lo que hice el finde. Sexo indebido y se jactan, y eso es una vergüenza. Y ellos se jactan de eso. Como dice Romanos 1, no solo se jactan, sino que se alegran cuando hacen partícipe de esas obras a otros. Se jactan, pero también podemos decir, oh, no sabes lo que chupé el fin de semana. Y también podemos hablar de bebida. Oh, no sabes cómo comí el fin de semana. Y también estamos en la misma. Estamos en la misma. Lo que sea desenfrenado, lo que sea sin dominio propio, lo que sea inapropiado, forma parte de la carne caída y nos constituye enemigos de la cruz de Cristo. Y vos me podés decir, pero ¿cómo? ¿El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, acaso? Sí, el cristianismo es un llamado a la autonegación. Pero Señor, y bueno, pero si es el Señor, que vamos a andar discutiendo con Él, si no le digamos de otra manera, pero es nuestro Señor. Y Él nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y tiene que ver con morir al ego. Y ahí decía en Gálatas que estas personas que oran mal, para orar bien no hay que hacer lo que uno quiere, lo que uno le canta, lo que uno le nace por instinto. ¿Vieron que hay perros que si vos no le racionás la comida se atoran y se mueren, se empachan? Los animales también, vos los dejas sueltos y tienen todas las relaciones sexuales que puedan mientras estén en celo. Bueno, eso es carne. Hay humanos que si vos le dejas comida adelante, come hasta que está acá la comida. Si le dejas bebida adelante, bebe hasta que está acá la bebida. Y si le dejas la posibilidad de un sexo inmoral, indebido, lo hace hasta que no da más. Porque son como animales. Y el Espíritu no tiene que ver con eso. El Espíritu dice, no, contra estas cosas ustedes tienen que batallar, no tienen que hacer lo que les nace por instinto. No tienen que seguir sus instintos. ¿Qué tienen que seguir? La naturaleza divina que Dios ha puesto en ustedes, los ha hecho partícipe de esa naturaleza divina. Entonces, fíjense qué importante es identificar esto, porque ahora nosotros decimos, bueno, allá están los pecadores incircuncisos, malos, paganos, pero allá quizá también estamos nosotros alimentando las cosas de la carne, jactando o no de las cosas que están mal, y tenemos que revisar eso. Y Pedro le dice a este grupo de hermanos, no hagan estas cosas, lleven una vida ejemplar. Lleven una vida ejemplar. A veces, para esta vida ejemplar es necesario cambiar hábitos y también amistades. Porque esto es muy particular, cada uno tiene que empezar a batallar. Y no vamos a batallar todo al mismo tiempo la misma batalla. Algunos a lo mejor ni siquiera tienen la misma batalla que yo. Pero la cosa es estar batallando y seguir aprendiendo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Andando por el Espíritu. A mí me llena de alegría escuchar muy de rebote o en segundo plano a veces las conversaciones de las mujeres en su reunión semanal. Cómo se edifican unas a otras. Y medio que me da vergüenza por los varones porque no nos hacemos tiempo para lo que ellas hacen de leer un libro juntas. Pero ¿saben cuántas veces los grupos de mujeres son un nido de víboras? ¿Cuántas veces son chisme y nada más? ¿Y por qué no están chismoseando las chicas? Porque están andando en el Espíritu. Entonces no tienen tiempo para chismosear, están leyendo un libro y están compartiéndolo y están discutiéndolo y están debatiéndolo. Y es hermoso eso. Porque muchas veces, así como los varones tenemos nuestros pecados, las mujeres tienen otros y son más tendientes al chisme que los varones. Y no tenemos eso. ¿Por qué no lo tenemos? Porque están andando en el Espíritu como grupo y eso es hermoso. Eso es hermoso, eso nos llena de alegría. A mí me llena de alegría saber que no hay lugar para algunos pecados porque están buscando andar en el Espíritu. Hay otros pecados en la congregación. Siempre los vamos a tener, estamos caídos. Pero no tenemos que mirarlos con cariño y darles de comer esos pecados. Tenemos que verlos como enemigos de nuestra vida espiritual y tomarlos como lo que son. Y saber que Dios perdona pecados, no hay excusas. Entonces dejar de excusas no es decir, che, tomé demasiado, comí demasiado, pensé demasiado en algo que no tenía que pensar, me intranquilicé demasiado o lo que sea, pero decir, che, estas cosas basta. Porque nos hacen daños, nos constituyen enemigos de Cristo, enemigos de Dios, enemigos del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a tomar nuestras cosas en serio, estamos en guerra. Y el enemigo lo sabe muy bien y nosotros nos olvidamos que estamos en guerra. Y bajamos la guardia y ya sabemos lo que pasa. Y bueno, para esto a veces es necesario cambiar hábitos y amistades. Fíjense Proverbios 23, 19 al 21. Proverbios 23, 19 al 21.
Proverbios 23, 19 al 21. Dice así: escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la vagancia se vestirá de harapos. Fíjense que acá le está diciendo Salomón a su hijo que no se junte con los argentinos prácticamente. Que no se junte con nosotros. Dice, los que toman vino y los que comen carne. Y nosotros comemos carne y tomamos vino. Entonces, fíjense qué fuerte. Pero no habla de la persona que toma vino o come carne por el solo hecho de ingerir esas cosas, sino que da otras dos descripciones que nos llevan a reconocer el límite. Los borrachos y los glotones. Y dice, no se junten con esa gente. Primero, no seamos de esa gente, ni borrachos ni glotones. Y uno puede pensar, pero aquel toma un montón y no le pasa. Y bueno, cada uno tiene un metabolismo diferente, pero el punto es, no seas un borracho y no seas un glotón. Acá tenemos un kraken en la iglesia que devora de todo, come muchísimo y es el más flaco de la iglesia. ¿Y qué nos vamos a comparar con él? No nos podemos comparar con él. Él tiene ese metabolismo y yo no. Y él puede comer más y yo no. Y bueno, es así. Y no es la cuestión esa, el tema es no ser glotón. Imagínense si este susodicho comiera menos. No hace ni sombra si come menos. Entonces, claro, déjenlo comer. Pero no nos podemos medir de esa manera. Sí tenemos que identificarnos nosotros. ¿Somos borrachos? ¿Somos glotones? Y dice que estas cosas, ¿qué traen? Fíjense lo que dice. Se empobrecerán y la vagancia se vestirá de harapos. Vivir desenfreno tiene consecuencias terrenales y espirituales. ¿Qué traen? Pobreza crónica. ¿Qué tipo de pobreza? Espiritual y económica. Fíjense qué loco, qué sabiduría que hay en la Biblia, que dice, la fuente de pobreza espiritual muchas veces es vivir según la carne. Y la fuente de pobreza económica, está diciendo el proverbio, también es vivir según la carne. Entonces, no es que Dios, como dice ese libro viejito que dice, no dejes tu cerebro en la puerta, no es que Dios es un policía cósmico que te dice, no comas carne, no tomes vino, no hagas esto. Te dice, no te conviene. Dios te está diciendo, hijo, no te conviene vivir de esta manera, te hace daño. Te hace daño. Nosotros a nuestros hijos le ponemos límites. Bueno, acá Dios nos está diciendo, no hagan estas cosas porque a ustedes no les conviene. No es que el Señor le va a brillar un poco más su corona o su vestido o su barba o como sea. No es que el Señor va a resaltar más si nosotros nos comportamos de esta manera. No nos conviene a nosotros vivir según la carne. Nos traen pobreza espiritual, nos traen pobreza económica. No nos conviene, no nos sirve. Entonces fíjense cómo Dios nos exhorta, nos alienta, nos anima a seguir su sabiduría porque nos conviene. Y encima hace lo más importante que está en nuestro propósito, glorificar a Dios. Y eso sí, es lo más importante. Pero tenemos que entender que seguir en nuestra carne es contrario a seguir a Dios. Y Pedro, de parte de Dios, manda a estos hermanos del pasado a abstenerse de satisfacer los deseos bajos de la carne y también a tener una conducta ejemplar en todo lo bueno. Fíjense como decía ahí el 11 y 12, volvemos a 2 de Pedro 2, 11 y 12. Final del 11, principio del 12. Dice que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Estos deseos bajos combaten contra el alma, contra la parte del humano que se relaciona con Dios, ¿sí? Y seguir sus impulsos entorpecen la vida espiritual. Y la vida del cristiano es una vida de moderación, es una vida de dominio propio. Nosotros pensamos muchas veces en el dominio propio como eso que tenemos que tener cuando un conductor hace algo que está mal, o cuando un conductor no entiende que nosotros nos equivocamos en la calle y se la agarra con nosotros, con nuestra mamá, con nuestra hermana, con nuestra abuela, con todo el mundo, nos insulta y quiere buscar roña, y uno dice, tengo que tener dominio propio, no me baja el auto a pelear. Pero eso no es solo dominio propio, eso no es lo único que es dominio propio. O me martillo el dedo y tengo en la punta de la lengua una mala palabra y no la largo y digo, el dominio propio. Dominio propio también es callarse otras cosas. Dominio propio también es dejar de comer en su debido momento, dejar de tomar en su debido momento, levantarse del sedentarismo y moverse, también es dominio propio. Cuidar
nuestra vida es dominio propio. Levantarse a leer la Biblia es dominio propio. Ponerse a orar es dominio propio. Dejar de pensar en las cosas que nos llenan de ansiedad es dominio propio. Lo que decía Pablo en Filipenses, ¿se acuerdan? En esto pensad. Eso también es dominio propio. Ponernos voluntariamente, intencionalmente a hacer lo que es correcto, también es dominio propio. Entonces, comprender que el dominio propio va mucho más allá de no pelear o de callarse. El dominio propio tiene que ver también con agarrarse de la oreja para hacer lo correcto también. Para levantarse, para leer, para sentarse, para orar, para pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para no volverse loco con algunas cosas, para obedecer los mandamientos de Dios. Eso también es dominio propio. Y tenemos que aprender que el cristianismo es una vida de moderación, de autonegación, de dominio propio, de autolimitación. Y el versículo 12 al final dice cuál es el propósito de este tipo de vida. Fíjense tú, la identificación, la exhortación y ahora viene el propósito. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué decían los vecinos de los cristianos de ese momento? Decían que eran caníbales o necrófagos. Porque, ¿qué habían dicho? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman y beban esto en memoria de mí. Decían, ¿qué están comiendo estos? Decían que hacían sacrificios humanos para seguir comiendo la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Incluso decían que sacrificaban los bebés. Decían que eran ateos porque no seguían los dioses romanos. Decían que eran anárquicos porque su Dios era este Cristo, su Señor, su Quirio, su César era este Cristo y no el César de la tierra. Decían que eran lo peor de la sociedad. Dice, tengan un tipo de conducta que haga que cuando la gente vea lo que hacen, se tengan que callar. O en el día de la visitación de Dios, den gloria a Dios. Una conducta que produzca que los incrédulos tengan un alto concepto de Dios. Acompáñenme rápido a Mateo 5, 14 al 15, porque es muy interesante este concepto. Dice, vamos a Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Y recuerdo lo que leímos en Pedro. A fin de que aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y habla de una conducta que produce que los incrédulos tengan un alto concepto de Dios. Mateo 5, 14 al 16 dice así. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense cómo nuestro concepto de humildad no es este, nuestro concepto de humildad es andar escondidos. ¿Pero qué estoy diciendo? Pedro dice que tenemos que tener buenas obras, que la gente las pueda ver, de tal manera que al tenerlas en cuenta, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Acá que dice, tus buenas obras brillen delante de los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces humildad no es andar escondido, humildad es pensar menos en uno mismo. Es dedicarse a otros, tener buena obra, tener buena conducta, pero no es andar escondidos. Y hemos confundido el concepto de humildad al punto de que el mundo ya se olvidó los aportes del cristianismo a la sociedad. Educación pública viene de los cristianos. Salud pública viene de los cristianos. Orfanatos viene de los cristianos. Salvar a los chicos que han sobrevivido a los abortos, al abandono, viene de los cristianos. Pero ahora no digamos nada y que nadie nos vea. Y tenemos una mala idea de eso que decía que no se entere tu derecha lo que hace la izquierda, tu izquierda lo que hace la derecha. Es porque según la tradición judía, ellos cuando te daban algo, con la otra mano estaban escribiendo lo que te estaban dando. Entonces dice, no tengas registro de lo que estás haciendo. Le estás dando a otro, mira, toma, te presto, pero acá anoto cuánto me debes. Esa es la idea, no es un secretismo, no es ocultismo cristiano, de andar oculto, que nadie vea lo que hicimos. Que nadie se entere que ayudamos al necesitado. Que nadie se entere. ¿Qué está diciendo acá Pedro? ¿Qué está diciendo Jesús en Mateo? Ustedes son la luz del mundo. Y la luz no tiene que andar escondida. Brillen. ¿Cuántas cosas serían diferentes si el cristiano de los últimos 20, 30, 50 años hubiera entendido bien el concepto de humildad? ¿Somos iglesia asesina nosotros?
Ayer, antes de ayer, escribieron en la primera iglesia evangélica de Córdoba, iglesia asesina. Casi todas las iglesias evangélicas de Córdoba, o gran parte de ellas, son hijas, nietas, bisnietas, tataranietas de esta misma iglesia. ¿Somos asesinos nosotros? Al revés. ¿Cuántas veces hemos levantado comedores? ¿Cuántas veces hemos ayudado al necesitado? Pero lo hacemos en un nivel de ocultismo, pensando que eso es humildad, y eso no es humildad. Y no es lo que el Señor está diciendo acá. Es un concepto errado. ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos para que la gente glorifique a Dios al ver esta buena obra? ¿Cómo hacemos? Y hablamos de Dios. Porque ahí está el tema. También hay otro error. Predica siempre y si es necesario usa palabras. No, las palabras tienen que estar siempre para que la gloria no la llevemos nosotros y se la lleve Dios. Entonces, ¿cómo me voy a llevar yo la gloria si digo, mira, no lo voy a decir así, pero si yo ayudo a alguien le digo, mira, te ayudo porque Dios me bendijo, porque Dios me lleva a ayudarte, porque el amor de Dios y a Dios se expresa amando al prójimo. Entonces, si yo meto a Dios en la conversación y la persona ayudada y los testigos de eso saben que es en nombre de Dios, por causa de Dios, por motivo de Dios, la gloria va a ser para Dios. Pero claro, si yo me callo de Dios y creo esa mentira de que puedo predicar sin palabras, y si además creo esta mentira de que la humildad es andar en ocultismo, en escondido, ¿qué pasa? No cumplo con lo que Dios dijo. ¿Y qué pasa con la iglesia? No es un servicio esencial. ¿Por qué? Porque todo lo esencial que hace está en la oscuridad. ¿Por qué? Porque nos confundimos en nuestro sentido de humildad y cuando nos mostramos no hablamos de Dios, entonces nos llevamos nosotros la gloria. Tenemos que cambiar muchas cosas, iglesia. Tenemos que darnos cuenta. No es autopropaganda ni nada de eso. Me acuerdo que un profe en un posgrado me dijo, vos que le haces propaganda a Dios. Y me causó mucha gracia eso. Pero fue de aliento que me dijera eso. Porque no está en su vocabulario vos que predicás el Evangelio de Cristo. Pero nosotros hablamos de Dios. Publicamos a Dios. Defendemos la proclamación del Evangelio. Estamos para eso, para sostener la verdad. Somos baluarte de la verdad. Somos columna de la verdad. Y tiene que ver con esto de brillar delante del mundo. ¿Y cómo brillamos? Con nuestras buenas obras. Con una conducta irreprochable. Con buenas obras que bendicen al otro. ¿Y por qué hoy se nos considera servicio no esencial? Porque hemos estado en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque nos equivocamos en nuestro sentido de humildad. No es humildad andar en lo oscuro. ¿Acaso nosotros no hemos hecho buenas obras en lo secreto y nuestro corazón se ha llenado de orgullo? ¿Acaso no hemos sido así todos en algún momento? ¿Hemos tenido un momento así? De hacerlo en secreto, pero por dentro... ¿Acaso en la misma oración el publicano y el otro decían... uno decía, miserable de mí, Señor. Y el otro que decía, gracias, Señor, porque no soy como aquel. ¿En dónde estaba eso? En su corazón. Bien oculto, pero ¿qué nivel de orgullo? Porque orgullo y humildad no tienen que ver con que te vean o no te vean. El orgullo está en tu corazón. Tampoco tiene que ver con lo que el otro diga de vos. Porque para el impuro todo es impuro. Y si el otro se muestra por orgulloso, si te ve a vos, a lo mejor dice, vos porque te querés hacer ver. No es así. Es porque el Señor dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que por vuestras buenas obras el mundo glorifique al Padre. Y acá Pedro está diciendo, tengan una conducta irreprochable, para que la gente al ver esa conducta glorifique al Padre en el día de la visitación. Y fíjense que no sabemos con certeza qué significa el día de la visitación. Y hay dos teorías, pero las dos confluyen en esto. Es el día en el cual se encuentren con Dios. Puede ser para salvación o para condenación en el juicio final. Pero todo humano un día se va a encontrar con Dios. Entonces puede ser que cuando los paganos se conviertan, los incrédulos se conviertan, glorifiquen al Padre por esta conducta, o puede ser que en el día del juicio final tengan un concepto correcto de Dios al ver nuestra conducta, al recordar nuestra conducta. No sabemos, pero algo es seguro, cuando se encuentren con Dios. Sea como sea, Dios será glorificado o no, según la conducta de sus hijos. Ahora te digo de nuevo, Dios va a ser glorificado o no va a ser glorificado según tu conducta, según tu manera de batallar con los deseos de la carne, según tu manera de tener una conducta irreprochable. La glorificación, mejor dicho, la glorificación de Dios está ligada a tu conducta. Está ligada a tu conducta, entonces es importante la conducta. Les quiero leer algo que escribió Clemente, que fue pastor en Roma después de Pedro. Quizás fue el cuarto pastor en generaciones después de Pedro, en el siglo I.
Fíjense lo que dice Clemente en una de sus cartas. Este mundo y el siguiente son enemigos. Uno desea el adulterio y la corrupción, la avaricia y el engaño. Y otro dice adiós a estas cosas. Por tanto, no podemos ser amigos de ambos. Y no corresponde afianzarnos en uno y renunciar al otro. Sepamos que es mejor odiar las cosas presentes, pues son insignificantes, transitorias y corruptibles, y amar a aquellas que están por venir, que son buenas e incorruptibles. Este es un pastor, tercera o cuarta generación después de Pedro. Y dice, miren, no podemos ser amigos de los dos mundos. No amigos en el sentido de amistad, obviamente, sino en el sentido de deseo de pertenencia, de identificación. Dice, o va a ser uno o va a ser otro. O vos amás las cosas de la carne o amás las cosas del cielo. Y hablamos de los bajos instintos de la carne, no hablamos del cuerpo. Pero, ¿qué podemos saber en base a esto que hemos leído hoy? Podemos saber que el mundo ha estado peor que ahora. También podemos saber que el mundo ha estado mejor que ahora. Y podemos saber que no sabemos qué va a deparar nuestra vida. A veces estamos muy preocupados y decimos, bueno, Occidente está a punto de caer. La cultura occidental, cristianizada, está a punto de caer. Y puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos. Estamos estudiando historia los lunes del cristianismo y hemos estado mucho peor. Y también hemos estado mejor. No sabemos. Pero ¿qué sí sabemos? Que nosotros también somos peregrinos, que nosotros también debemos vivir negándonos a las pasiones carnales y buscando santidad, y que nosotros también debemos vivir de tal manera que otros, finalmente, cuando se encuentren con Dios, glorifiquen a Dios por nuestra conducta. Eso sí lo sabemos. No sabemos para dónde va el mundo, pero Dios nos está diciendo muy claro que podemos saber hacia dónde tiene que ir nuestra vida. También somos peregrinos, también debemos vivir negándonos las pasiones carnales y vivir en santidad, y también debemos vivir de tal manera que otros, cuando se encuentren con Dios, glorifiquen a Dios. Y quiero cerrar la prédica de hoy leyendo Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Y con esto cerramos la predicación de hoy. Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que un día nuestro cuerpo, que está siempre con ese instinto hacia lo bajo, hacia lo que es malo, un día va a ser transformado. ¿Mediante qué? Cuando Jesús decida hacer ejercicio de ese poder que tiene para sujetar todas las cosas Él mismo. Él es el Señor absoluto. Y usando ese poder que usa para sujetar a todo el universo a sí mismo, para ser Señor sobre todo, usando ese mismo poder nos va a dar un cuerpo glorificado, que ya no va a estar ligado a las bajezas. Pero antes de decir eso, recuerda una cosa a los cristianos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos. Nuestra casa está en el cielo. Quizás estamos a veces asustados por lo que estamos viviendo en el mundo, porque hemos tenido expectativas muy altas de este mundo. La lección de la historia es que nunca aprendemos historia. El mundo ha estado peor. No tengamos miedo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No tengamos miedo si este mundo que nos rodea se viene a pedazos. No es nuestro mundo. No es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de ahí también, ansiosamente, esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que esto sea de motivo para alentarte a llevar una vida correcta. Que recuerdes lo que Pedro le dijo a estos hermanos que le estaban pasando mal, muy mal. Peor que nosotros, mucho peor. Entonces, recuerda, hay una identificación, pero también hay una exhortación, un aliento, un ánimo hacia algo, y también hay un propósito. Y el propósito máximo de todo es este también, glorificar a Dios con todo, ¿sí? Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar para finalizar. Te invito a orar en el lugar en el que estás.